Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios por la bendición y también por el privilegio de exponer la palabra del Señor a quienes están acá, a quienes están conectados y a quienes van a mirar en diferido luego. Estamos en una serie de predicaciones con el título Influenciadores. Hemos escogido aquellos influenciadores que pueden dejarnos pautas de construcción, pero también algunas pautas de las decisiones que han tomado y que de alguna manera son de destrucción para sus vidas y sus generaciones. En esta mañana vamos a hablar de la vida de Esther. Es un libro de la Biblia. No sé cuántos de ustedes han podido reflexionar sobre la lectura de estos 10 capítulos que la vida de Esther nos deja. Personajes como Mardoqueo, el rey Asuero, y también su contexto para el pueblo judío. Y pensando en esta mañana sobre la vida de Esther, una influenciadora que construye, que edifica y que deja un legado a las siguientes generaciones, a diferencia de mujeres como Dalila o como Jezabel, que también pueden ser estudiadas para analizar qué pautas de destrucción puede tener la vida de una mujer que puede influenciar negativamente. Y hoy por hoy, en el contexto en el que nos encontramos, donde la desesperanza, la oscuridad, la falta de dirección o la impotencia por la cual estamos viviendo, y el Ecuador en el contexto en el que estamos, también creo que amerita que podamos reflexionar. La pregunta que le hago en esta mañana es: ¿cuál es o cuáles son las mujeres que han influenciado en su vida? ¿Cuál es la mujer o las mujeres que han influenciado en su vida? Si la respuesta es que su madre o su abuelita, pues normalmente las mujeres más cercanas a nosotros son las que influencian en nuestras vidas. ¿Sí? Nuestras madres se convierten en fuertes instrumentos influenciadores para nuestras vidas y las generaciones. Nuestras abuelitas. Pero también investigando un poquito cuáles han sido las mujeres destacadas que han podido marcar la historia en nuestro país, hay muchas de ellas que pueden ser mencionadas, pero voy a citar a dos dentro de la forma en la que han sido usadas. Manuela de Santa Cruz y Espejo, la hermana de Eugenio Espejo, también fue parte de los actos independentistas. Fue la enfermera que trajo junto al precursor y hasta su defensora frente a los tribunales de la época. Es considerada una gran dama quiteña ilustrada. Incluso algunas de las personas quizá se han formado en las instituciones educativas, la escuela o el colegio Espejo, renombrado en el ámbito educativo. Pero también tenemos otra influenciadora que de alguna manera, no sé si ustedes sabían, pero buscando aquellas mujeres que han marcado la historia en el Ecuador, Hermelinda Urbina. ¿Sí? Del anonimato, una mujer que ha influenciado, una joven ambateña, no sé cuántos ambateños tenemos acá, ¿sí? Una joven ambateña ocupó las páginas de la prensa al obtener en 1932 la licencia como piloto aviador en los Estados Unidos. Y esta mujer no solamente se destaca desde la pequeña ciudad de Ambato, desde el pequeño país, el Ecuador, sino también desde el continente. Fue la primera sudamericana en obtener este título. En junio de 1936 participó en la Wright Nueva York-Montreal, donde se convirtió en una de las 12 pilotos en superar con éxito dicho vuelo. Entonces, y estoy seguro que cada una de las mujeres que están acá son influencers. Aunque usted no lo crea, son influenciadoras. Y influenciadoras anónimas. Y hay otras que no son tan anónimas, que tendrán que marcar el rumbo de los lugares donde Dios los ha puesto. Y hombres como Mardoqueo, porque vamos a reflexionar también sobre Mardoqueo en el libro de Esther. Hombres que pueden no claudicar su fe, no negociar con aquellas
posiciones absolutas que traten de doblegar una convicción, relativas a doblegar una convicción absoluta. De tal manera que nosotros vamos a reflexionar en la vida de Esther. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Esther capítulo 1 o encendamos nuestros celulares en Esther capítulo 1. Si usted puede ponerle atención a algunos textos de la palabra que vamos a reflexionar en esta mañana y condensar el libro de Esther en estos 10 capítulos en una predicación de 45 minutos es muy desafiante, pero vamos a tratar de mencionar los datos relevantes y también contextuales y aplicables aún incluso en medio de la oscuridad que el Ecuador está viviendo. Pero aún en medio de la obscuridad, la luz de Cristo siempre va a reflejar en medio de la maldad del ser humano. No hay nada que el Señor pueda hacer cuando nos unimos a interceder, a buscar y a movilizar a los hijos de Dios. Así que en esta mañana vamos a reflexionar en Esther capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esta época Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año del reinado hizo un banquete para todos los nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias. Póngale atención al versículo 1, sobre todo el poderío de manejar 127 provincias, ¿sí? O 127 países. También en el versículo 4, la celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulencia y riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de la majestad. También ponga la atención a este texto. Versículo 5, cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaico de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, la cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto, el rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre que quisieran. Al mismo tiempo, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Tenemos 4 personajes importantes en este libro de Esther. El primer personaje importante es la reina Esther. Una mujer que vamos a verlo más adelante en la descripción, es una mujer que viene desde la orfandad, una mujer que tiene convicciones y es acompañada por un familiar quien marca el rumbo del propósito de esta mujer. El segundo personaje es un hombre llamado Mardoqueo, un hombre fiel y leal a Dios que lo lleva a Dios en el propósito de codearse con los ministros y sobre todo con el rey Asuero o el rey Atarjerjes o Jerjes, como se lo describe. El tercer personaje es el poderío de un rey, ¿sí? Imaginémonos actualmente qué ser humano en el planeta puede gobernar 127 países o 127 provincias. Si con la familia a veces no podemos. Era un hombre que tenía un grado de influencia, un poderío económico, social, y era reconocido porque era el medio persa. Entonces este rey Asuero marca un punto importante en la historia del libro de Esther. Y también otro personaje que se habla es la esposa que él tenía antes de que Esther se convierta en su esposa y reina, y era la mujer Vasti. Tenemos 2 mujeres preciosas en la descripción, la reina Vasti y Esther.
Otro personaje que también es influenciador es Amán, un personaje del palacio. Entonces, quisiera que podamos reflexionar en algunos versículos. Este libro de Esther tiene 10 capítulos. No los vamos a poder mirar ni analizar por el tiempo. Vamos a extraer lo más significativo de esto. Y yo les invito a reflexionar en este primer versículo de Esther 1. ¿Qué es lo relevante? Tenemos el poderío de un hombre que tiene la influencia sobre 127 provincias, tiene todo un arsenal de personas, ¿sí? Y tiene un grado de opulencia dentro del sistema económico. Y la celebración, en el versículo 4, la celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulencia y riqueza de su imperio y la pompa del esplendor de su majestad. Era una persona que vivía una vida muy opulenta. Quisiera invitarles a leer los versículos Esther capítulo 2 versículo 5, Esther capítulo 3 versículo 5 y Esther capítulo 4 versículos 1. Y vamos a tratar de entrelazar un poquito el contexto de este libro de Esther para las personas que de alguna forma no conocen muy bien el contexto, o refrescar a quienes sí lo conocen. Esther capítulo 2 versículo 5. Por estos días en la fortaleza de Susa había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Mardoqueo, hijo de Yair, pertenecía a la tribu de Benjamín. Acabamos de orar por Benjamín, ¿sí? Y era descendiente de Cis y de Simei. Su familia había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ellas murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. ¿Cuál fue la circunstancia de tu nacimiento? ¿Tienes la oportunidad y la posibilidad de haber crecido en un hogar estable, conformado y completo? ¿O tienes esa historia de orfandad en la que tú crees que te tocó vivir esas circunstancias de vivir en la adopción, en un espíritu de orfandad? Y esta mujer que nace con un propósito eterno en un momento determinado marca la historia del pueblo judío. Una mujer huérfana con muy pocas posibilidades económicas y oportunidades como otros en esa época vivían. Como hoy en el siglo XXI podemos encontrarnos con muchas personas que no tienen la posibilidad y las oportunidades cuando nacen en un contexto funcional, donde está papá y mamá. Pero Mardoqueo se convierte en un padre para esta niña que marcará el rumbo de un no solo país, sino de una generación. Vamos a Esther capítulo 3 versículo 5. Cuando Amán vio a Mardoqueo, Amán era un representante del entorno político del rey Asuero, ¿sí? Era un ministro de gobierno, Amán. Y este ministro vio que este judío, Mardoqueo, no se inclinaba, no le rendía homenaje, y esto le alteró a este ministro. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y al ancho del imperio del rey Asuero. ¿No nos pone en contexto en este momento la situación en la que el Ecuador está viviendo?
No nos pone en contexto el sentido de que ahora, si tú no tienes una misma línea de creencia ideológica, política, puede traernos esto de desunión. No nos pasa que al cuerpo de Cristo nos puede dividir la cosmovisión política, donde las redes se inundan, donde los que tienen una cosmovisión de derecha atacan a los de izquierda y los de izquierda atacan a los de derecha. Pero usted y yo no somos ni de derecha ni de izquierda, ni tampoco del centro. Somos ciudadanos del reino de los cielos, que debemos marcar el camino donde nosotros estemos. Y por supuesto van a tratar de sacarnos de la ecuación. Van a querer silenciar a la iglesia, a usted y a mí. Nos van a querer silenciar. No nos van a querer en lugares y en esferas donde la oscuridad ha tomado presa ciertos niveles de influencia, en universidades, en instituciones financieras, en gubernamentales. Pero si Dios te ha puesto en ese lugar de influencia, a pesar de la oscuridad y la decadencia que hay, tenemos que marcar la diferencia. No debemos claudicar. No podemos dejar que nuestra fe pueda ponerse en riesgo, y no podemos cambiar nuestras convicciones por meros intereses humanos. Que nuestro país pueda levantarse por la luz de Cristo, que nuestro país pueda valerse por la riqueza en Cristo Jesús, y que paremos un poquito las divisiones en medio de la diversidad política que podamos tener. Es respetable, cada uno puede tener su posición, pero lo que no es aceptable es que podamos dañarnos y lastimarnos unos a otros. Que podamos encontrar el equilibrio ecuánime de la palabra de Dios, que la revelación de Cristo Jesús nos lleve a que podamos nosotros no tener el espíritu de Amán o el rey Asuero, más bien que podamos levantar un espíritu como el de Mardoqueo o como el de Esther, que podamos estar involucrados en la política, pero que marquemos la diferencia, que no nos dejemos llevar por la corriente. Esther y Mardoqueo estuvieron involucrados en lo que hoy muchos de pronto le huyen. No me quiero involucrar porque no me quiero contaminar. Más bien, no te contamines y trata de llegar hasta donde el Señor te permita estar. Porque Daniel pudo estar en un lugar y un contexto hostil. José lo pudo estar y marcaron la diferencia. Empezamos bien y tenemos que terminar bien. El versículo 4 de Esther capítulo 4 versículo 1 dice: cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con amargo lamento. Llegó a la puerta del palacio, porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, porque muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. El Ecuador está ahorita ayunando, llorando y lamentándose, y muchos quieren vernos que podamos descansar sobre ceniza, sobre el polvo. Pero no podemos permitir. Hay que llorar, hay que guardar luto, hay que interceder, pero también tenemos que levantar una voz a través de Cristo Jesús para que marquemos la diferencia. Y creo que es importante lo que estaba viviendo Mardoqueo acá. Ese decreto del cual se hablaba era que el rey y todo su entorno tenía que eliminar a todos los judíos. A lo largo de la historia, el pueblo judío y el pueblo de Israel ha tenido que vivir muchas crisis generacionales donde muchos han querido que desaparezca del planeta. Usted y yo no somos judíos, pero tenemos el linaje de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo nos une más que nuestras convicciones y posiciones políticas, porque Cristo une, porque Cristo redarguye. Y es importante que en algún momento nuestra fe no pueda claudicar, aún en medio de los edictos que puedan tenerse.
De pronto no tenemos un gobierno que trate de doblegarnos ante un ídolo en el siglo XXI. No tenemos un gobernante que nos diga: todas las mañanas a las 7 de la mañana todos tendrán que postrarse ante el ídolo que yo mencione. No tenemos esto, pero podemos vivirlo en algún momento. Y la palabra de Dios lo registra, pero sí sutilmente el posmodernismo en el siglo XXI sí nos ha doblegado en ídolos que son intangibles, donde sutilmente nos hemos podido doblegar. ¿Cuáles son aquellos ídolos o aquello que es tan inconsciente que no nos hemos percatado, el cual nos estamos doblegando? Daniel nunca se contaminó. Tuvo que estar expuesto en el foso de los leones, pero no se contaminó. De pronto pueden arrebatar nuestras vidas físicamente hablando, pero el que muere con Cristo tiene la esperanza de gloria en la eternidad. Y si es que hoy estamos y mañana no, tenemos que levantar la voz que pueda proclamar la justicia en Cristo, la unidad en Cristo Jesús, el amor y la hermandad en Cristo Jesús. Y si es que alguien trata de doblegar nuestra convicción, el Señor nos protegerá. Y si es que el Señor nos lleva con Él para esperanza de gloria. Y es importante que podamos reconocer que estamos de luto. Muchas personas en sus redes sociales cambiaron sus estados, sus imágenes. Muchos pusieron la bandera de Ecuador, una bandera de luto. Y es que estamos de luto. No podemos desconocer y no podemos desmerecer incluso de las personas que han sido arrebatados sus familiares, sin importar la condición política, porque nosotros no podemos como iglesia ponernos en una posición política. Tenemos que defender la vida, y la vida desde la concepción. Y de ahí en adelante cada uno de nosotros debe convertirse en un generador de oportunidades para transformar el entorno. Si todo empieza en el vivir coherentemente, desde que el policía me para y estoy en exceso de velocidad, pues en vez de darle la coima le digo más bien múlteme, y verá cómo el policía se sorprende, o el agente de tránsito se sorprende. Porque si usted es ciudadano del reino de los cielos, hay que marcar desde los momentos más, o desde las cosas más simples y mínimas, como las máximas del tratar de arrebatar la vida de alguien. En el contexto histórico, Esther aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo y unos 30 antes de la reconstrucción del muro. Aun cuando este libro esté colocado después de Nehemías, cronológicamente se relata sucesos 30 años antes, y quizá Esther haya hecho posible la obra de Nehemías. Cuando uno lee el libro de Nehemías, tiene que leerlo en continuación de Esdras y también con Esther. Entonces, cuando usted quiera leer estos tres libros que son apasionantes, y cómo podemos del polvo de la nada resurgir a través de la unión colectiva, yo le animo a que pueda leer Esdras, Nehemías y Esther, porque usted se va a encontrar con una riqueza de enseñanza. Si no fuera por Esther, quizá Jerusalén nunca hubiera sido reconstruida, ni siquiera muy distintos a la historia para las edades futuras. Esther es un ícono de la historia y de la restauración de un pueblo judío que tenía que ser exterminado. Viven bajo el dominio del rey persa, no había rey en Judá. Los judíos en aquella época vivían bajo el dominio de muchos reyes, muchas culturas que no tenían respeto ni temor a Dios. Si usted cree que ahorita lo que estamos viendo es complejo, es complejo. Pero en la época de Esther también era complejo. Y todos los judíos estaban dispersos. Que todos los hijos de Dios no estemos dispersos, que estemos unidos,
que levantemos y proclamemos un solo mensaje. El rey Asuero, para el nombre hebreo, o Atarjerjes para el nombre persa, gobernaba este territorio. Miren la siguiente imagen. No era cualquier hombre, era un hombre que tenía un grado de influencia. Esta imagen detalla todo el entorno en el que él reinaba, 127 provincias. Este es el imperio persa que recoge y recibe, ¿sí?, muchas culturas, muchas creencias. Y la reina Esther o Esther y Mardoqueo, ¿sí?, Dios, porque no fueron ellos, Dios les pone a estos dos personajes para que puedan también regir sobre este reinado. Dios quiere levantar hombres y mujeres para que puedan estar sobre el Ecuador, presidiendo el Ecuador. Y si Dios te da la oportunidad de presidir funciones públicas o privadas, que sea para la gloria de Él, por la gracia de Él, y que tú puedas resplandecer y que dejes en alto el estandarte de Cristo Jesús más que una ideología política. Este era el poderío de Asuero. Tenía una esposa muy hermosa llamada Vasti. Tenía 127 provincias a las cuales gobernaba. Se denominaba el rey de reyes porque tenía muchos reyes bajo su liderazgo. Vasti decide no asistir a una fiesta que el rey Asuero convoca, 7 días de fiestas seguidas para demostrar su poderío. El rey Asuero se avergüenza porque su esposa no llega a la convocatoria y más bien la destierra, la envía fuera del imperio. Y esa movida hace que Esther resurja y se convierta en la reina posterior a la reina Vasti a través de un concurso de belleza. Si usted cree que el Miss Universo arrancó hace tiempo atrás, pues lea el libro de Esther y se va a dar cuenta de que la elección a través del reinado de la belleza, donde realmente había también ese hábito, así surge la reina Esther. Y aquí quiero dejarte 3 puntos sobre estas generalidades o especificaciones del libro de Esther. Quisiera dejarte 3 pautas para que podamos reflexionar en esta mañana. Un reto tratar de resumir todo un libro, la biografía de una mujer y de un hombre como Mardoqueo y como Esther es muy desafiante, pero quisiera dejarte la tareita para que puedas reflexionar en tu casa. El primer punto de enseñanza es honrar las raíces. Hay que honrar las raíces, hay que honrar de dónde vengo. ¿Sí? No debemos olvidarnos que el pasado es para honrar las raíces, no para traer los traumas del pasado. En el caso de Esther, si ella pudo haberse tomado con justa razón y de pronto hasta su fe rechazándola, porque Dios, me arrebataste a mis padres, crecí sin padres, no tenía familia, fui una huérfana. Ella tenía todos los argumentos para no creer en un Dios, en una fe. Pero Dios tiene un propósito y un plan para Esther, como lo tiene para cada uno de nosotros. Y Dios provee a una mujer huérfana a un hombre como Mardoqueo, que era su familiar, era su primo, y que la adopta como su hija y empieza a acompañarla para que ella pueda estar guiada en el propósito de Dios. Honra tus raíces. ¿Cuáles son o fueron tus inicios? Hemos enseñado en algunas ocasiones que nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, ellos llegaron a obtener todo a través de mucho sacrificio. Lo que esta generación está viviendo actualmente es el esfuerzo de una generación a través de nuestros abuelos y bisabuelos que perdonen la expresión, pero se la rajaron con harto trabajo. Es una generación que nos enseñó que el trabajo es importante, que llegar a obtener las cosas es con mucho esfuerzo.
Pero tenemos una generación actual que es un poco más cómoda, es más instantánea, es más rápida. Y viene una generación que de pronto va a ser mucho más cómoda. Y a veces hemos explicado y hemos hablado de esto, ¿no? Padres esforzados, hijos cómodos y nietos pobres. Y esto puede ser un ciclo en la vida, de tal manera que a nuestros hijos desde pequeños hay que enseñarles el valor del esfuerzo y el trabajo, de que las cosas no se consiguen porque deben solo pedir o solamente deben exigir. No, nuestros abuelitos nos enseñaron que uno tiene que llegar a tener con mucho esfuerzo. Por eso debemos honrar las raíces de las que venimos. Y Esther tenía que honrar sus raíces, Mardoqueo tenía que honrar sus raíces, de tal manera que hay que pensar en las nuevas generaciones. No podemos levantar generaciones cómodas, instantáneas, que pueden despilfarrar lo que a generaciones iniciales les costó harto trabajo. Por eso es importante, cuando hay procesos de sucesión, tenemos que marcar procesos ordenados, de tal manera que el que va a tomar la posta pueda llevar mucho más lejos a las generaciones que vienen, para que no podamos crear el ciclo: padres esforzados, hijos cómodos, nietos pobres. Hay que marcar este cambio de paradigma: padres esforzados, hijos esforzados, nietos esforzados. Honrar las raíces nos ayuda a que una pobre huérfana refugiada gana un concurso de belleza y se levanta para ser la reina de la nación, y no solamente la reina, sino la que marca el rumbo del pueblo de Israel a través de los judíos y la dispersión que tenían. Tus circunstancias, el dolor, la pérdida y las relaciones pueden ser usadas a favor del propósito de Dios para tu vida. Hay personas que nos ha tocado duro. El dolor puede ser difícil. Hay familias que no se reponen del duelo y la pérdida y lo vuelven a perder. Esto es parte del aprendizaje para nuestro carácter, porque siempre vendrán mejores momentos a pesar de que la noche es muy oscura. Y si tú estás viviendo esa noche tan oscura que no puedes ver la claridad del día, déjame decirte que honrando las raíces puedes reconocer que a nuestros padres y a nuestros abuelitos les tocó también momentos fuertes y difíciles. Nuestra generación debe saber que nuestros padres y nuestros abuelos pasaron también por momentos difíciles, donde nuestro país vecino Colombia tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles que antes nosotros no la vivíamos, pero ellos han superado a través de las generaciones. Nuestros hermanos peruanos también, cuando ha habido mucho movimiento que es oscuro y que busca sus intereses. Oremos para que el Ecuador siga siendo esa tierra de paz. Oremos para que el Ecuador pueda tener una mejor dirección, no por quien nos gobierna, sino por quien nos dirige divinamente, y sea el Señor. Que podamos levantar una generación de nuevos gobernantes que realmente hagan las cosas correctas delante de Él. Que Dios levante de aquí o de cualquier otra iglesia a mujeres como Esther, que puedan estar para influenciar no solamente el momento, sino generaciones. Que Dios pueda levantar a Mardoqueos que pueda marcar la diferencia. Y en este sentido, cuando uno honra sus raíces, es importante reconocer de dónde venimos, y Dios puede movernos en ese sentido. Cuando yo tenía 16 años, en algún momento, en algunos domingos hemos compartido ciertos fragmentos de las cosas que el Señor nos permite vivir. Yo conocí al Señor desde los 8 años, nací en un hogar cristiano. Todavía no pongamos la imagen hasta que yo lo mencione, ya me dañaron la sorpresa. Nací en un hogar cristiano. Desde los 8 años nos congregábamos en una iglesia al sur de Quito, donde nosotros residíamos, la Iglesia Alianza del Sur. Y de ahí pues también crecíamos sirviendo al Señor, aun cuando yo no tengo rostro de cantante, pero sí cantaba, verán. De verdad que cantaba. En algún momento lo haremos. Y dirigía la alabanza en aquella época. No predicaba, pero dirigía la alabanza. Y nunca me imaginé ser pastor.
O sea, la verdad, ni lo tenía previsto, ni lo tenía pensado. Y es más, cuando mi familia, entre el cambio de ruta que Dios me permite tener, cuando no puedo entrar a la escuela naval dentro de lo que yo quería, mi familia extensa de parte de papá y mamá no eran creyentes, eran bastante apáticos. Nosotros, mi familia y yo, éramos los creyentes en aquella época. Y cuando años más adelante decido entrar al seminario y tomar este camino del llamado del Señor, obviamente hubo mucha oposición de mi familia. Y algunos decían, pero ¿por qué le van a dejar que se desperdicie el guagua? ¿Y ahora qué se va a hacer? Entonces, ¿cómo, pastor? ¿Y de qué se trata eso? Entonces no lo tenían claro, ni yo lo tenía claro en aquella época. Pero a los 16 años, cuando yo cantaba, y de verdad cantaba, en algún momento cantaremos, pero a los 16 años, en la iglesia en la que yo me congregaba, igual de la Alianza, anunciaron que va a venir un joven pastor que en esa época trabajaba en la iglesia Alianza del Batán. Entonces, y estábamos muy expectantes del pastor. No se va a acordar, ahora sí, la imagen de nuestro joven pastor de aquella época. Ustedes pueden ver ahí al joven pastor, ¿sí? ¿Lo ubican ya? Entonces, imagínense en esa imagen. Entonces el joven pastor llegó a la iglesia Alianza y yo no lo conocía, simplemente lo había escuchado de que estaba en la iglesia del Batán. Y fue una predicación bastante buena en esa época. Y el pastor Jorgito bajaba de la plataforma y yo subía a dirigir el tiempo de adoración. Entonces nunca, ni él se imaginaba, porque no nos conocíamos, ni yo tampoco, ¿sí? Nunca me imaginé que el Señor iba a unir nuestros caminos. Cuando no logro entrar a la escuela naval, entonces mi papá dijo, bueno, hay que entrar a la universidad. Entonces empecé a estudiar en la ESPE Administración de Empresas, carrera que no quería estudiar porque yo tenía otro plan de vida. Y en esa época empecé a trabajar con una persona y empecé a ayudarla en su negocio, y surge esta segunda imagen. Más o menos a los 20 años me traen a Puembo, a una de las oficinas con la persona con la que yo trabajaba. Y esta persona, mientras estábamos en el carro, subíamos la interoceánica y me dice, mira, ese es la nueva iglesia de la Alianza acá en Cumbayá, hace 24 años atrás. Entonces yo no sabía que el pastor principal era el pastor Jorge, ¿sí? Yo no sabía que la iglesia Alianza Encuentro Cumbayá se iba a convertir en mi casa. Y años más adelante, cuando yo tomo el camino del llamado del Señor a través del pastorado, pues el Señor tiene propósitos y empieza a unir los caminos. Y la siguiente imagen es una imagen en la que hemos caminado con el pastor Jorgito 22 años, 18 años trabajando de manera formal y 22 años desde que llegué a Encuentro Cumbayá. Algún rato canto, les prometo que canto. Pero ha sido una bendición que cuando tenía 16 años no me imaginé nunca que él se iba a convertir en mi jefe. Es buen jefe el pastor. Demasiado también. Pero también se convirtió en mi pastor. Y la siguiente imagen, tampoco me imaginé que un cambio de ruta iba a ser que acá iba a conocer a mi esposa, ver a mis hijos, y que el pastor se ha convertido siempre en nuestro contingente. Hemos caminado en una relación muy leal, donde he aprendido mucho de él y donde él me ha enseñado mucho. Y yo nunca me imaginé estar haciendo lo que estoy haciendo de la forma como el Señor ha llevado. Y me imagino que en el caso de tu vida de la misma manera. Y Dios pondrá personas en el camino que nunca te imaginaste y te llevará por lugares donde nunca te imaginaste estar, para la gloria de Él. Honrar tus raíces hace que también tú puedas honrar a Dios, porque Dios honra a los que lo honran. Y dice en este segundo punto de que Dios honra a los que les honra,
Mardoqueo fue un hombre exiliado que perteneció a la tribu de Benjamín, y él fue el instrumento que Dios usó para que Esther tenga un acompañamiento pastoral, también paterno, y pueda convertirse en lo que ahora podemos relatar el libro de Esther. El rey lo nombró en su momento, a Mardoqueo lo nombró como un primer ministro, y es más, Mardoqueo recibió todos los bienes que le pertenecía a la persona que lo quería matar. Dios te va a bendecir tanto que usará incluso al impío, lo que tiene, para que un hijo de Dios pueda ser bendecido y usado. Porque Dios no deshonra a quien le honra. Mardoqueo acató siempre a la ley de su Dios y nunca se negó hacia el imperio de Amán y el rey Asuero. Es más, Mardoqueo se convirtió, al igual que Esther, en hombres y mujeres de confianza. Pero déjame decirte que no solamente debemos honrar las raíces, debemos honrar porque Dios nos honra. A Esther y a Mardoqueo, la gracia de Dios les abrió puertas. No era Esther, no fue Mardoqueo, fue la gracia de Dios. No eres tú, no soy yo, es la gracia de Dios sobre nosotros. Porque Dios extiende gracia para sus hijos, a pesar de que nosotros pudiéramos apartarnos del camino. Siempre la gracia nos trae. Ellos fueron formados, decidieron sabiamente, fueron probados y a su vez aprobados por Dios. Dios nos va a aprobar, pero también Él nos aprueba. Y cuando nos prueba y nos aprueba, marcamos la historia y las generaciones que vienen. La gracia de Dios te abre caminos donde no hay, te pondrá en lugares que jamás te imaginaste para cumplir sus propósitos. El día que naciste es importante porque Dios te trajo. No eres un accidente, no eres el ups, no eres el no planificado. Dios te trajo con un propósito. Segundo, naciste espiritualmente y ese día se convierte en el importante. Y el tercero es cuando tú sabes para qué naciste según el conforme plan de Dios. Mis pensamientos no nos pertenecen. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que yo pudiera imaginarse. Cuando yo no pude cumplir mis sueños, mi plan de vida a los 18 años, este texto fue clave, y este puede ser un texto clave para ti. Tus pensamientos no son los del Señor. Tus caminos no son los que Él tiene, porque los pensamientos de Él y los caminos de Él serán muchos mejores y mayores para tu vida, tu familia y tus generaciones. Nos solidarizamos con la familia del candidato que fue arrebatado en esta semana. No promovemos ningún partido político, pero sí promovemos la vida. Y aún el Ecuador, en medio de lo que estamos viviendo, el Señor tiene mejores planes y tiene mejores caminos. No dependemos de un gobierno, aun cuando el gobierno marca un camino, dependemos del Señor. Como la vida de Esther y Mardoqueo, honra y honremos nuestras raíces. Honremos porque Él nos honra. Y activemos la gracia, que es la llave para que nos influencie. Yo te invito a que, puesto de pie, estamos viviendo una época dura como país. En esta semana se inundaron las noticias y las redes sociales, pero debemos levantarnos en unidad, dejar las ideologías y los pensamientos humanos sobre la mesa. Debemos levantarnos como un solo puñado para interceder por nuestro país y las generaciones.
Que Dios nos dé la gracia para responder con sabiduría, no desde el dolor ni desde la ira, sino desde la prudencia y la paz, porque somos embajadores de paz. Y si es que alguno de nosotros deja de estar humanamente, porque es neblina la vida, que te vayas y nos vayamos con la certeza de que el morir es vivir en Cristo Jesús. Eso es lo que debería preocuparnos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? A Esther le intentaron hacer daño y le hicieron daño. A Mardoqueo quisieron exterminarlo. Pero cuando hay un plan y un propósito de Dios, hay una cobertura sobrenatural y divina. Quisiera que puedas cerrar tus ojitos donde estás y puedas, si estás con tu familia, tómale la mano o abrázale y clamemos por nuestro país. Clamemos por la unidad. Clamemos por mejores días, días de esperanza. Cierra tus ojitos ahí donde estás, porque Dios abre caminos, porque Dios hace milagros. Si tienes que expresar la frustración y el enojo, este es el momento para dejarlo delante de Dios y dejar la mochila de la desesperanza, el dolor, la frustración que quieran amedrentarnos a través del temor. Clamemos al Señor, clamemos a Él. Tómate unos segundos para orar por nuestro país, por la protección general, por la dirección. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.